Bien, el Señor les sea bendiciendo. Seguimos con una nueva lección. Hoy día entramos a Romanos capítulo 12, versículo 2. El versículo 1 nos sacó tremenda, si es que hay mucho tema que conversar en el versículo 1. El versículo 2, mucho más. Muy fuerte estos versículos. Así que vamos a leer este versículo 2. ¿Ya? Subtítulo tiene la plenitud, sacrificio vivo ante Dios. Sacrificio vivo ante Dios. Oramos y entramos de lleno al tema. Hoy día es la lección número 33, ¿ya? Romanos capítulo 12, versículo 2, lección número 33. Y vamos a estar orando así. Me está haciendo el palo a eso. Oramos. Señor, te damos gracias por el instante que nos das, por este momento, Señor, de poder estudiar tu palabra. Tanto algunos pueden hacerlo de mañana, otros en la tarde, otros en la noche, Señor, pero tu palabra pueda provocar en ellos bendición. Pueda, Señor, a través de tu palabra, puedas fortalecerlos, pueda afirmar su fe, reactivar cada día fe, Señor. Tenga una fe activa, una vida espiritual fuerte, una pasión, un amor hacia ti. Pedimos, Señor eterno, que tú les seas bendiciendo a cada hermano. No importando la distancia o el lugar que se encuentre, tu bendición sea de una manera especial. Llévalo a cada uno a la victoria, Señor. Llévalo a cada uno, Señor eterno, al triunfo, Señor eterno, que necesitan. En este instante pedimos que tu gracia, tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Guárdales, protégeles, Señor. Protege a sus vidas, protege a sus familias. Y todo es colocado en tus manos, Señor eterno. Pedimos tu bendición y tu gracia a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a leer de nuevo el versículo 1 para entrar al versículo 2. Pero de lleno es el versículo 2. Si es que nos da el tiempo, seguimos avanzando. Según la plenitud, dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene una ayuda, no la había visto voy a ver rapidito esa ayuda. 12, la plenitud atrás tiene, y es el 2. Me dice de la siguiente manera. Acciona que Romano invita. Esta es la ayuda que trae atrás la plenitud. Deja que la palabra de Dios y su Espíritu Santo transformen radicalmente tu manera de pensar. Voy a anotar esa palabra. Deja. Voy a anotar. Aquí lo voy a marcar. Deja. ¿Ya? Deja. No pelees. No te impongas. Deja. Mire, que deja que la palabra de Dios y su Espíritu Santo transformen. Deja transformar. Transformen radicalmente tu manera de pensar. Dejar que transformen el Espíritu Santo, dejar que transforme tu manera de pensar. Tu manera de pensar. Aquí donde hay pelea. Aquí donde hay pelea. Hay muchas peleas. Muchos quieren a Dios, pero siguen con sus ideas y con sus pensamientos. Lo que pensaban antes, aún quieren insertarlo en la iglesia. Y ese es un detalle como medio bien crítico en ese sentido. ¿Por qué? Los pensamientos que teníamos antes no se pueden insertar en la iglesia. Antes, en el tiempo de Pablo, estaba mucho de muchos pensadores,
de pensadores, de mitología, no sé, de a todo buscarle algún porqué. Y también eso se quiso meter dentro de la iglesia y Pablo lo frena, ¿ya? Pablo lo frena. Entonces, lo deja muy fuerte en este sentido. Deja que la palabra de Dios y su Espíritu Santo transformen radicalmente tu manera de pensar. Tu manera de pensar. Cuando el Señor nos llama, cuando nos ofrece la salvación, cuando inserta y coloca fe, la palabra empieza a revelarse. Empieza a darnos cuenta, nos revela que sí somos pecadores, que sí estamos lejos de Dios, que sí estamos haciendo las cosas mal. Ya hay ideas y pensamientos que no son gratos a Dios. Hay ideas y pensamientos y de conforme a la cultura que a Dios no le agrada y eso tiene que ir cambiando. Y no podemos decir, no, es que yo no voy a cambiar. Tengamos cuidado, ¿ya? Deja. Y después marca otro punto, ahí mismo la plenitud dice, renueva tu mente para conocer y poner en práctica la voluntad de Dios, ofreciendo tu cuerpo en sacrificio vivo. Señor, podemos expresarlo, te amo, te quiero, pero yo hago lo que quiero, Señor. Señor, te quiero, te amo, pero acepto pensamientos que a ti no te agradan. Y estudiando la Biblia, pero amamos al Señor, pero no queremos dejar nuestra idea de pensar. No queremos soltar nuestras ideologías y ahí tenemos un problema, dejarnos transformar. ¿Y para qué? Para que el Espíritu Santo nos vaya guiando a toda verdad. Y ahí viene a veces nuestra porfía que no queremos. Bien, voy a entrar a la ayuda. Ya, me dice de la siguiente manera, conforme, la plenitud marca mucho la palabra, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo. Qué curioso lo que marca Pablo, está hablando de su siglo, pero en cada siglo viene como sin entenderlo, no sé, o sin saberlo, Pablo, en cada siglo podemos ver quizá una idea, una floración de nuevos pensamientos. ¿Sí? Nuevos pensamientos que van fluyendo de una manera a otra, hasta hoy día, el tiempo de hoy día son los pensamientos quizás muy diferentes a antiguamente. Algunos pensamientos muy antiguos, pero todavía siguen ahí pensamientos que a Dios no le agradan y que están metidos en la sociedad, y la sociedad quiere y lo ve, quiere verlo libremente y no quiere ser condenados por nadie. Entonces ahí donde nosotros debemos de tener un cuidado, ¿ya? No os conforméis, riqueza literaria, sale la palabra, no sé si está en hebreo o en griego, que sale sus schematizo, ¿ya? Conforméis compare a esquema y esquemático. No os conforméis al esquema, ¿ya? Se refiere a conformarse uno a la moda exterior. No os conforméis, ¿ya? No te metas en el esquema. Uno se refiere a conformarse a la moda exterior o la apariencia. Habla de la moda o a la apariencia. Si fijamos ese término moda, hoy día podemos marcar muy fuerte el tatuaje, una moda del tatuaje. Les fascina a algunos tatuajes y hay muchos cristianos que salieron más pillos, que ya no se tatúan no, se tatúan el nombre de Jesús. Textos bíblicos, no sé, igual se tatúan. Entramos a la moda, como que nos insertamos a la moda en este sentido. Y eso como que algunos son muy esquemáticos, otros no en la moda, entonces hay que tener un cuidado único en esta idea. Entremos a la moda. Antiguamente otra moda quizás para atrás los jóvenes
a la libertad, el sexo libre, eh, la música, que quizá, y que sí lo vimos y todavía se puede ver, música neutral, que ni es cristiana, ni es para la gente que no es de iglesia, música neutral que copia el sonido de letra, las tonadas de las canciones, pero lo único que le cambia la letra. Oiga, hay situaciones que no se conforman y tratan de asimilar eso. ¿Ah? Y vi algunos que les gustaban cantantes, y después venían a tocar la misma canción que uno ya la ha escuchado por todos lados, pero le ponía letra cristiana. Oh, yo decía, este es fanático de este otro personaje. Es tan fanático de ese personaje, tan fanático, que le cambió la letra. Entonces ahí vemos cosas media raras. Esquema y esquemático. Se refiere a conformarse a uno a la moda exterior o a la apariencia. Acomodándose a un modelo o diseño. Ya, acomodándose a un modelo o diseño. Aparece otra vez en el Nuevo Testamento únicamente en Pedro 1.14, donde describe a aquellos que se conforman a los deseos mundanos. A los que se conforman a los deseos mundanos, aquellos que aceptan, estando dentro de la iglesia, los deseos mundanos. Aún la conformidad aparente o lo superficial al sistema de este mundo. Aún a la conformidad aparente o superficial al sistema de este mundo, o cualquier acomodo a sus maneras seria, fatal para la vida cristiana, o cualquier acomodo a sus maneras sería, ahí está, o cualquier acomodo a sus maneras sería fatal para la vida cristiana. Hay cosas, conformarse, que dañan la vida cristiana. Conformarse daña la vida cristiana. Tenemos por eso, y Pablo lo expresa, no os conforméis al esquema, al sistema, acomodarse, moldearse, que eso sería fatal, puede ser fatal para la vida cristiana. ¿Ya? Tiene ayuda a la plenitud en este versículo 2. A este siglo se refiere a este mundo. Un sistema sin Dios, a este siglo, a este mundo, un sistema sin Dios. Hoy día lo vemos. Bueno, si Pablo lo veía en ese aspecto, y si empezamos a estudiar todos los tiempos, todos los siglos, sí hay sistemas, hay gobiernos que no quieren saber nada de Dios. Nada de Dios, ¿ya? Ya. Entonces, un sistema sin Dios. No vamos a aceptar las normas de una era cuyo Dios es el diablo, según 2 Corintios 4:4. Por el contrario, vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y ahí tenemos que tenerlo, pero más que claro. Aceptamos a Cristo y hay una renovación de mente. Y qué importante para entender la voluntad de Dios, porque habla después para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para entender la voluntad de Dios hay que conocer la palabra de Dios. ¿Ya? Y eso renueva nuestra mente. No es que nadie nos la enseñe, no, entendemos, son abiertos nuestros ojos. El Espíritu Santo empieza a mostrar, empieza a revelar y nos empieza a dar cuenta que estamos fallando, en qué estamos fallando. Qué importante en esta renovación, algunos se tiran al extremo y hay que tener cuidado. Todo es pecado. Cuidado. Y a veces exageran, pero demasiado, y son sus propios pensamientos y caen en fatalidades muy grandes. Tenemos que tener ese cuidado, ¿ya? Pero hay otros que son muy liberales, que permiten todas estas ideas
y no tienen una transformación, una renovación, y engrupen, chamullean y arman una idea propia de cómo es el Evangelio y muchos empiezan a creer. Por eso, pero es el Espíritu Santo es el que renueva nuestra mente, ¿ya? Transformados por medio de la renovación de nuestra mente, dedicada a los ideales del reino de Dios, ¿ya? Comprobéis, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Comprobéis significa someter diariamente a prueba en la práctica que la voluntad de Dios hacia nosotros es agradable y perfecta. Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Voy a ir a la otra. La otra voy a leer en el Nuevo Testamento este versículo 2. A ver cómo me lo dice. 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Como pensamos es que vivimos. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Ya, voy a irme a la otra, una ayudita que tengo acá. Wow, la voluntad de... Ese no va a dejar al último. No formar parte del sistema mundial que está en oposición al verdadero Dios. ¿Ya? Esto es como una ayuda. No formar parte de este sistema mundial que está en oposición al verdadero Dios. Y hoy día, la iglesia, bueno, fue enseñada, voy a hablar un poquito de política, porque este sistema es parte político. Hoy día, mucho tiempo se enseñó a la iglesia no debe meterse en política, no. Y votamos en política. Nosotros votamos, vamos a votar, y es más, a veces no podemos orar, Señor, hágase tu voluntad, y igual votamos. Y a veces votamos por aquellos que ellos no están en un pensamiento de Dios, al contrario, son contra los pensamientos de Dios y votamos por ello. Porque a veces respetamos más, y ahí que tenemos que tener cuidado, más nuestros pensamientos políticos. Y ahí donde está la embarrada. A ver, mire en lo que debemos de entender. Nosotros debemos de poner en práctica la palabra de Dios, nuestros fundamentos bíblicos, esta mente renovada. Y esta mente renovada es lo que nosotros hacemos y hablamos. ¿Me entiende? Esta mente que nos renueva es lo que hacemos y hablamos. Pero si hoy día apoyamos a líderes o gente que está yéndose contra la voluntad de Dios, contra cosas que aún contra la palabra de Dios, contra el cristianismo mismo, estamos mostrando que no hay una renovación total en nuestra vida. Así de claro. Es más, es fácil. No necesitamos ni la marca de anticristo. ¿Por qué? Ya estamos cediendo a la marca del anticristo para que vea usted. A veces, esperamos la marca. No. Sí, es aceptar. Una de las cosas es aceptar el pensamiento, los ideales del anticristo y ya estamos, no necesitamos la marca. Si aceptamos los ideales, el pensamiento del anticristo, ya estamos liquidados, ni necesitamos la marca. ¿Usted cree, para que piense, usted cree, a ver, alguien que está y ya tiene ideales que no, que la iglesia así está mal, tiene que ser borrada o cambiarse?
o cambiar la Biblia. Otro, ideales como, no sé, los niños no tengan los derechos los niños y que el Estado tome todo el derecho y se pierde la familia y borramos el nombre del hombre y de la mujer o lo establecido por Dios. Si aceptamos aquello y que los demás hagan lo que quieran, total no importa, si aceptamos, vamos aceptando esos pensamientos, no necesitamos ni la marca. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a vivir en usted? ¿Usted cree que con esos pensamientos el Espíritu Santo hace morada y lo va a llenar de su gracia? Si no lo está haciendo, piense, ¿qué estoy fallando? ¿Por qué no he sentido eso de la gracia del Señor? Quizás no está teniendo una mente renovada. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Hay cosas que a Dios no le agradan y no puede estar. Y si nuestro pensamiento está todavía arraigado eso y son nuestro fundamento, más que la palabra del Señor, más lo que Dios haya hecho, más que la salvación misma, no necesitamos ni la marca del anticristo, ¿ya? No la necesitamos. ¿Ya? Dice, no conforméis, ser formado, ser moldeado. No conforméis es igual a ser formado o ser moldeados. Ser adaptado, ¿ya? No conforméis, ser moldeados, adaptado. Moldeados, adaptados y ser formados. ¿Puede trabajar el Espíritu Santo? Si el mundo ha trabajado en ellos, no. Si el Espíritu Santo está trabajando en ti y te está trabajando y va a sacar muchas de las cosas que a él no le agradan. Aquí que están arraigadas en nuestra mente, ideologías. Y bueno, yo tomo un tema de política, pero hay mucha ciencia, no sé. Podemos abrir pero muchos campos de ideas que tenemos, ideas tan personales, bíblicas, que soñamos, nosotros la creemos que no son verdades de la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que dejar y permitir que eso no nos tenga moldeados y pelear contra Dios. ¿Ah? Hablemos de una idea y que sí sucede muchas veces ahora en iglesia. Hay muchos que a veces tienen su idea y pelean, que no. Y a la final, entre preocuparse de la salvación, de alabar y bendecir, no, pelean solamente por sus pensamientos e ideas. Que sí, a la verdad, algunos están muy, muy equivocados. Entonces, no permitas que el mundo te presione. No permitas que el mundo te presione dentro de su molde. No permitas que el mundo te presione dentro de su molde. ¿En qué cosa? En modas, en conversaciones. No erréis que las malas conversaciones corrompen ¿qué cosa? Las buenas costumbres. El pensamiento del mundo en su molde de conversación puede destruirte. Y puede ser muy fácil que usted se junta con un grupo de personas, quizás tiene amigos, compañeros de trabajo, y se empiezan a juntar y ya son tan buenos para el garabato que un garabato más que diga usted no es lo mismo. Y a la final después ni se nota entre medio, igual que todo nomás. ¿Me entiende? Y ya se metió al molde. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. No permitas que el mundo te presione dentro de moldes, modas, conversaciones, expresiones. ¿Para qué decirle expresiones? Estilos, hábitos, enseñanzas, ideas, y etcétera. Yo coloqué algunas nomás. Dentro de y quizá algunas que encontré, quizá usted puede pensar otras ideas, que el mundo puede presionarnos en ese molde. ¿Ya? En sus modas, en sus conversaciones, en sus expresiones, en sus estilos, en sus hábitos, en sus enseñanzas, en sus ideas. Aquí estamos hablando del mundo. Acordemos que también estamos hablando de nuestra mente renovada. Y a veces
No necesitamos ni el mundo, sino nosotros mismos tenemos ideales propios que son una vergüenza delante del Señor. ¿Ah? A veces hay ideales de ser sinvergüenza, ideales de estafar, ideales de, no sé, de engañar, de robar, ideales de traicionar. Algunos tienen metido eso, de perversión. Y mira que todos son así, no sé. Entonces necesita ser renovados en su mente, necesita ser renovados. Y no que el mundo nos transforme y nos lleve a su molde. No podemos estar, y ahí usaríamos el término tibio, entre el pensamiento y el molde del mundo y el molde de Cristo. No, somos o no somos. El Espíritu Santo no puede jugar así con nosotros. Él nos va a estabilizar. La voluntad de Dios debemos probar en la práctica lo que a Dios le agrada. En la voluntad de Dios debemos probar en la práctica lo que a Dios le agrada. El pecado siempre te daña, la santidad te restaura y te bendice. Y te bendice. Y tenía una ayuda más para ir terminando, se me alargó mucho este versículo, en buscar cuál sea la buena voluntad de Dios. La plenitud tiene atrás en la página 1745, respuestas espirituales, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Romanos 12:2. La mejor manera de conocer la voluntad de Dios es familiarizarse con la Biblia. A ver, si no está la Biblia, que es el escudo, es la palabra del Señor que está aquí en nuestra mente, no podemos deshacer las obras del diablo, dardo, la batalla enemiga, no podemos tener fe. La fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Y no solamente del oír, sino también de estudiar, de meternos, de anhelarla, de escucharla, de ansiarla. Eso nos produce fe. Conocemos a Dios, conocemos su voluntad. Pero si no tenemos eso, si no la pescamos la Biblia, muchos hermanos compran la Biblia y bonitas Biblias para puro pasearse. ¡Ay, qué fome! Y la abren tan nuevecita. A mí ya me da vergüenza abrir mi Biblia, que una hoja tan... Es que el tanto que la he leído, que están re amarillas. Re amarillas, pero es que se ha leído. Me encanta mi Biblia. Pero otro, no, algunos dejan la Biblia tirada en la iglesia. Cuando vienen, y cuando le toca predicar, me tengo ya en la Biblia. Ya, hasta ahí nomás. Esto es, ya, debe familiarizarse con la Biblia. Esto es, así porque todo lo que necesitas saber sobre la voluntad divina está en la Biblia. Si llegas a conocer la palabra de Dios y la comprendes, puedes conocer su voluntad. También me lleva a que la voluntad de Dios se conoce también a través de la oración, ¿ya? Se conoce a través y se pide a través de la oración. También a través de revelación a través de sueños, de visiones y a través de instrumentos, ¿ya? También a través de lo que Dios abre directamente aquí al oído, a tu vida. Por eso tenemos que a veces, escuchar bien claro. Si estamos bien comunicados con el Señor nos va a hablar. Pero si no tenemos una buena relación, dijo una vez una hermana, no, si el Señor a mí me da revelación. No, ella no oraba, la veía tan fría espiritualmente y dije, peligrosas sus revelaciones. ¿Por qué? Porque ella hacía asimilación, no era revelación. Entonces yo dije, bien crítica debe ser sus revelaciones. Yo no le contaría ningún sueño, complicado en ese sentido. Entonces tenemos que tener cuidado. Y me gustó mucho voy a terminar. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir.
y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Yo hablé de política y si hablamos de fútbol, no, hay algún hermano más apasionado. Yo encuentro que es bueno, hay cosas que son, bueno, el fútbol es entretenido, pero no podemos ponernos violentos, no podemos ser fanáticos y eso nos quite nuestra manera de pensar el centro que es Cristo. Es increíble, he visto a veces en iglesia pelear y se arman los grupos, tú soy de allá, no, que jugaron mal, y pasan puro peleando, como que estuvieran en el trabajo hablando de fútbol. Qué feo encuentro eso, encuentro feo. No me agrada en ese sentido. Creo que la iglesia no es para hablar de fútbol y para hablar con hermanos es para edificarlos en la fe. Y pues, a pesar que tenga el equipo que tenga, amén. Gane o pierda, da lo mismo, porque a veces ganan, después a veces pierden. Así que eso no, no hace siempre los campeones. El Señor les bendiga y Dios sea cambiando cada día nuestra manera de pensar y veamos a Cristo. Veamos a Cristo. No entorpezcamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No nos amarremos a nuestras ideas, a nuestra manera de ser. Es que yo soy así, no voy a cambiar. No, tengamos cuidado. Dejemos que Dios trabaje en nosotros. Muchas bendiciones y gracias. Esperamos seguir avanzando en este capítulo 12.